pero Pero estamos hay menos meses, relacionando el mes con el número de días que le corresponde. hay menos meses que días. Sí, es función, ¿no? Sí, es función. Es función porque, digamos, enero tiene un número determinado de días, febrero puede tener 28, 29, pero vamos a suponer que no es un año bisiesto y entonces a cada mes le corresponde un único número de días, aunque se repitan, pero solo un mes no tiene, digamos, 30 y 31 días en el mismo año. Ah, ya entiendo, pero entonces no existiría inversa de esa función, ¿cierto? Ajá, exacto, pero entonces como hasta ahora estamos introduciendo el concepto de función, lo ideal es no hablar todavía de conceptos como inversa, sobreyectivo, inyectivo o biyectivo, porque como tal es el concepto, solamente estamos introduciendo el concepto y la idea es hacerlo sencillo para niños o personas jóvenes que pues sabemos que cuando uno se enfrenta a algo nuevo pues es más difícil y uno asume más las opiniones de otras personas, mientras que así si uno lo toma como algo sencillo, pues es más fácil entender. Bueno, la cuarta. Es relación, porque el 3 tiene dos flechitas. Ajá. La quinta. Función. Ajá. ¿Por qué? Porque a cada elemento de X se le está asignando un Y y no importa que Y me sobren elementos. Y la sexta. Función. ¿Por qué? Porque todos los elementos de C, creo que se llama acá, se le están asignando elementos de G, un único elemento, se le está asignando un único elemento de G. Listo, muy bien, perfecto. ¿Sería función biyectiva esa? Ajá, sí, sería una función biyectiva. Sería función solamente, porque Sí, solo que, ajá, exacto, es que hasta ahora estamos introduciendo el concepto, entonces no hemos hablado de inversa, ni de función biyectiva, ni función inyectiva, ni eso, porque digamos que eso se mira más pues cuando no es gráficamente con diagramas y conjuntos, es más difícil verlo a menos de que se restrinja el aspecto numérico, ¿sí? Entonces es para mirarlo de una función inversa, aunque también se puede explicar así, pero sí, como tal, hasta ahora es introducir el concepto de función. Bueno, aquí está básicamente pues lo que dice en la exposición y dice, bueno, el tema era el concepto de función y pues voy a leer. Entonces dice, durante el desarrollo del tema se manejó matematización de tipo horizontal. Bueno, sabemos que la matematización del tipo horizontal se trata de llevar los problemas de la vida real al ambiente matemático. Entonces, bueno, mediante el uso de definiciones universales y ejemplos de situaciones cotidianas, fue posible identificar funciones matemáticas en contextos generales, lo cual permitió visualizar el concepto de función a través de la representación de actividades reales que permiten reconocer isomorfismos entre vínculo y relación, así como la igualdad de función en el marco matemático y su definición corriente como actividad particular de la cual se encarga alguien o algo. Bueno, también vimos la definición de diagrama sagital, entonces entender que un diagrama sagital es una composición de flechas y curvas cerradas, lo cual se resume en transferir problemas existentes a matemáticos, asociando términos que ya conocemos, en este caso serían conjuntos y elementos, tomando en cuenta que se utilizaron las experiencias y contenidos útiles de la realidad cercana al alumno. Bueno, en este caso sería como cuando se habló de los ejemplos de relaciones y de funciones. Bueno, es posible afirmar que se trató de un estilo de enseñanza empirista. En cuanto al aprendizaje, al hacer uso de la jerarquía, tomando en cuenta iniciar con aspectos sencillos para poder integrar otros términos, bueno, eso es transferencia de lo sencillo a lo complejo, que se trata de presaberes y lo que ya sabemos son los presaberes. La construcción de conceptos mediante procesos cognitivos propios de los individuos y la asociación de ideas, se puede observar que estuvieron presentes aspectos de la ciencia cognitiva, el aprendizaje acumulativo de Gagné, la etapa de asimilación de Piaget y parte del asociacionismo de Thorndike, que bueno, eso era lo de conexiones.
Bueno, adicionalmente, al entender la exclusividad de una función, fue posible deducir lógicamente que para el ambiente matemático se trata de relacionar un elemento, bueno, en este caso se llaman preimágenes, del conjunto de partida o dominio con un único elemento del conjunto de llegada, lo cual claramente ejemplifica el logicismo. Como herramienta didáctica se empleó la transdisciplinariedad de Piaget. Bueno, eso es lo que nos dice que hay que evaluar el conocimiento desde diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, que consiste en generar conocimiento evaluándolo desde perspectivas múltiples, así al implementar imágenes de una serie de gusto común, bueno, en este caso eran los Simpson. Psicológicamente el alumno contempla como atractiva la clase, lo cual potencia el aprendizaje. Además, al estar en una etapa donde se fortalece la interacción entre sexos opuestos y profundización entre los iguales, ejemplificar nociones matemáticas con condiciones tan comunes como el noviazgo, los amigos, la familia y la institución educativa, bueno, eso sería sociología, demostrar la influencia de la sociología en la formación matemática. Al disponer de todo esto como material educativo se hace más efectiva la práctica pedagógica, que indudablemente es necesaria y oportuna en un mundo matemático que asoció pues la idea de ciencia matemática con dificultad como consecuencia del modelo tradicional aplicado a través de la historia. Y ya, eso sería todo. Gracias. Muy bien, Jessica. Interrogantes, críticas constructivas, cuestionamientos, aportes de los compañeros, comentarios, Pues, apreciaciones. profe, A ver, Andrés. yo quiero decir algo. La verdad me encantó la presentación, me gustó bastante. Sí. A mí también me gustó mucho. Siento que introducir el concepto con los dibujitos y con lo que ellos ya conocían es bastante importante. Muy bien. Excelente. Esto, Jessica, si tuvieras que clasificar tu presentación, digamos, desde los procesos. ¿Tú te acuerdas, Jessica, que en la clase anterior nos hablaron de los procesos? Juan Pablo habló un poquito de los Sí, procesos. Juan Pablo habló sobre eso. De hecho, te iba a decir que, pues ahora que estaba revisando de nuevo las diapositivas, también estaba lo de la parte de la formulación del problema y como la estructuración de la clase antes de ir a orientar pues el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, entonces, pues chévere porque en la presentación que tú haces se identifican elementos muy claros. Por ejemplo, tú ya tienes una estructura. Es muy evidente la estructura que tú le estás empezando a dar a tus primeras puestas en escena de lo que es una clase. ¿Tú algunas veces has dictado una clase, Jessica? Pues fue como un acompañamiento y fue para hacer horas sociales pero sí, o sea, pero no eran como tal clases, sino acompañamientos como tutorías. Bueno, te felicito porque ya tienes bastante idea de cómo se puede más o menos diseñar una clase. Ahora, si miramos, por ejemplo, el concepto de función, es lo que tú quisiste, ¿verdad? El concepto. Sí, señor, como tal, introducir el concepto de función. Bueno, el concepto de función, Jessica, quisiera que tú lo pensaras. A ver, si lo puedes identificar y si no, pues alguien del grupo te ayuda. El concepto de función, ¿tú en qué contexto crees que se está gestando? Así como tú lo estás presentando, ¿en qué contexto se está gestando? Ya te digo de qué contextos te estoy hablando. Podemos gestar el concepto de función desde el contexto de lo numérico. Podemos gestar el concepto de función desde lo geométrico. Podemos gestar el concepto de función desde lo variacional. Podemos gestar el concepto de función desde lo aleatorio.
Y podemos gestar el concepto de función desde lo estimativo, desde lo métrico, desde lo concerniente a las magnitudes como medidas. ¿Tú crees que alguna de esas 5 categorías aplica para tu propuesta de función? ¿O tu propuesta de función se sale de las 5 categorías? Pues es que no sé si, bueno, sería como entre el geométrico o el aleatorio, pero la verdad no sé a qué se refiere concretamente con un contexto aleatorio. Entonces no sé si me podría orientar. Bueno, lo aleatorio tiene que ver con lo probabilístico, con lo indeterminado, con lo estocástico, con lo no determinístico. Aleatorio es esa incertidumbre que hay frente a las cosas. Eso es aleatorio. O sea, yo puedo considerar que algo va a pasar, pero yo no puedo estar 100% seguro que va a pasar. Ah, ok. Pues Eso es no sé, aleatorio. yo pienso que desde el contexto geométrico porque se muestra el concepto de función gráficamente, pero pues la verdad no estoy segura. Bueno, muy bien, eso ya es correcto. Ahí ya me está dando unas respuestas que corresponden a la pregunta. Entonces, ¿tú crees que podría ser el concepto de función desde lo geométrico? ¿Y desde lo numérico lo mostraste? No, pero como tal, bueno, numérico podría ser el hecho de que, bueno, se trata de funciones entre números, pero siento que fue más en un ámbito general, como geométrico, porque no se habló en ningún momento de ecuaciones, ni, bueno, ni ecuaciones, que sería como la parte numérica de las funciones. ¿Puedes volver a compartir las diapositivas, Jessica, las primeras? Sí, sí, señor. La siguiente. La siguiente. Ahí. Ahí estás definiendo relación, ¿no? No, ahí está definida función. Ah, aquí sí. Relación que asigna a cada elemento de un primer punto, un único elemento de segundo punto. Bueno, jóvenes, ustedes quiero que tomen postura y participen. En esta diapositiva, por ejemplo, el concepto de función. Aquí está dando el concepto de función, ¿cierto? Sí, sí, señor. O está dando más una definición. Pues, bueno, sería más como una definición, sí. Sí, ahí es más una definición que el Ajá. concepto. Bueno, a ver, jóvenes que están aquí presentes, miren bien cómo se está presentando la función ahí en esa diapositiva. A ver, ella la está presentando como una relación entre elementos de dos conjuntos bajo una condición. La condición es que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, esta presentación o esta aproximación del concepto de función o de función tiene contexto que más numérico, algebraico, geométrico, aleatorio, métrico. Se puede... ¿Ah? ¿Aló? Por ejemplo, yo considero que pueden incluso ser de tipo aleatorio, porque Porque... nosotros, como al haber una condición y esa condición se debe pues, o sea, cumplir sí o sí, no me interesa como tal qué elemento yo tome, siempre y cuando, pues, o sea, ese elemento, independientemente de cuál sea su propiedad o algo así, sí o sí va a estar relacionado con uno, con uno solo del conjunto del codominio, pero es aleatorio que yo escojo el elemento de, bueno, que yo escogería de pronto el elemento del dominio y lo mandaría a solamente uno del codominio, que también sería aleatoriamente, ¿no?
Muy bien. Jessica, ¿estás de acuerdo con Andrés? Señor. Andrés dice que a él le parece que la decisión tuya fue aleatoria. ¿Sí fue aleatoria? Sí, profe. O sea, se puede como Sí fue aleatoria, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué dice Andrés? solamente. Sí, Profe, porque digamos, mira, ahí va el triángulo que tiene, digamos, 3, uno relaciona el triángulo con 3, en este no fue tan el de 5, aleatorio como el en la número primera no de fue posible. aleatorio. Ajá. Ah, muy bien. Ahí no es aleatorio, ¿no? Ahí es geométrico. Aquí es geométrico. Muy bien, excelente. ¿Y en el otro, en el segundo, es aleatorio? Sí, en el segundo sí. En el segundo sí es aleatorio, ¿verdad, Jessica? Porque no Sí, parece... señor. Ah, perfecto. Ah, ahora sí estamos entendiéndonos. Perfecto, muy bien, te felicito. Entonces, en la primera sí es geométrica, es más como un contexto geométrico, ¿cierto? Sí, sí, señor. En el segundo es más aleatorio porque tú no te pusiste a pensar al 2 por qué le asignaste el 1, al 4 por qué el 5, al 6 por qué el 9. ¿Lo pensaste Ajá. o cayó No, así? no. Así. Cayó así. Bueno, muy bien. Ahora, viene esta pregunta. ¿Será que vamos al concepto? Entonces vamos ahora al concepto, Jessica. Porque ahí estamos dando como una definición y a lo mejor ¿esto para qué grado sería, Jessica? Pues, profe, yo pienso que la idea es que se puede aplicar desde edades tempranas, pero yo siento que de esa manera se puede enseñar pues, para varias edades, sí, pero siento que sobre todo está pensado en las edades tempranas. Ah, bueno, vamos a suponer que 12 añitos. Sí, pues, sí, inclusive yo creo que como es hasta ahora introducir el concepto, se podría aplicar, de hecho, en niños por ahí de quinto, sexto. Bueno, entonces, jóvenes, ¿ustedes están de acuerdo en que el enfoque que ha decidido tomar Jessica es un enfoque conjuntista o no? Sí, sí, ¿Por señor. qué? ¿Por qué es un enfoque conjuntista, Andrés? Por, pues, sustentas o explica de cierto modo usando los diagramas. ¿Sí? Los diagramas, muy bien. Jessica, devuélvete a la diapositiva. A la Pero, anterior. pero, profe, digamos, yo tengo una duda, porque en un aspecto conjuntista también se tendría que ver, digamos, el lenguaje, ¿no? Entonces, pues había como un lenguaje y una representación, ¿no? Digamos, los diagramas y el lenguaje, pues la simbología como para explicar las propiedades que cumpliría, ¿no? Pero el lenguaje digamos, del entorno conjuntista, un contexto conjuntista utiliza un lenguaje de ¿qué? De diagramas. ¿Y qué diagramas? Flechas y óvalos. Sí, sí, señor. Para, para ese nivel, para el nivel que ella está pensándolo, porque fíjate que ella está pensándolo para niños de primaria o para niños de sextico. Entonces ella está pensando en la edad, ¿sí se dan cuenta? Está pensando en la edad del niño. Eso es lo que me parece interesante de su presentación. O sea, que ella se detiene a pensar, y a esos niños, ¿cómo les hago llegar este concepto? En realidad es una noción lo que está intentando ella entregarles a los niños. Jessica, avanza a la otra diapositiva. Esa, muy bien. Y la otra, mira, es conjuntista, ¿verdad? Muy conjuntista. Y eso es lo que realmente se hace para introducir el concepto de función en los niños. Casi que todos tienen como este enfoque conjuntista. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta de otro nivel. A ver, muchachos, ¿cómo están preparados para esta pregunta? Jessica, ¿y cómo sería si yo me quisiera aproximar al concepto de función con un enfoque variacional? ¿Me escuchaste mi pregunta?
Jessica. Profe, escribió al chat, profe. Ah, vamos a ver si me entendió mi pregunta. ¿Ustedes me la entendieron? Sí, supongo, profe. Ella dice que ahí no sabe. Y ustedes, a ver, hago la pregunta nuevamente. Jessica, escúchamela, que de pronto tú sabes la respuesta. ¿Cómo podríamos pensar en introducir el concepto de función desde un enfoque variacional? Variación. ¿Qué significa variacional? ¿Qué sería variacional, muchachos, señoritas? Paola, Paulita, ¿qué sería variacional para ti? Paola. ¿Paola es güey? No, profe. Paola, ¿qué entiendes por enfoque variacional? Pues, profe, hoy estaba leyendo por eso, pues de eso y estaba un poco confundida porque yo vi que era como la expresión como algebraica, pero no, pero me generó como cierta duda cuando uno ve, digamos, una definición, digamos, formal, digamos, pues siempre pongo la definición de la derivada con el límite, entonces eso sería un enfoque variacional, pero también sería como logicista, ¿no? Entonces pues ahí me confundí un poquito. ¿Por qué logicista? Logicista no, perdón, formal. Ahí habría Formal. Sí, formalidad. Formal. Esto, bueno, está bien. Vamos a escuchar otro punto de vista. A ver, ¿quién más quiere dar un punto de vista acerca de qué entiende por enfoque variacional en el concepto de función? Por ejemplo, yo entiendo que, digamos, conforme cambie una, va a cambiar otro valor, ¿no? Eso es enfoque variacional, joven. Eso es enfoque variacional, Andrés Felipe. Enfoque variacional. Dime, ¿cómo, Paola? Que no escuché qué era. Repítelo, Andrés, que Paola no escuchó. O sea, que conforme cambio un valor, o sea, y ese valor yo lo relaciono mediante una función, va a cambiar otro valor que pues si están relacionados entre sí, pues. ¿Escuchaste, Paola? Sí, profe, gracias. Vamos a escuchar. Lady Janet Villamizar, ¿escuchaste? Lady Janet Villamizar, ¿escuchaste? Camilo, Adolfo, Mantilla, ¿escuchaste lo del enfoque variacional? Pero yo no escuché lo que dijo Andrés. ¿No escuchaste? Andrés, ¿puedes repetir nuevamente, Andrés Felipe Morantes, por favor? Eh, ya me olvidó. Mientras esto, que conforme cambie un valor, ese valor pues va a estar relacionado en la función, va a cambiar el valor pues con que se relaciona, digamos, en el codominio, más o menos así es lo que entiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. El enfoque variacional es relacionar variables de una manera dinámica. ¿Me acaban de escuchar? Cuando hago enfoque variacional en un concepto, lo que me propongo es que las variables aparezcan en todo su esplendor de una manera dinámica, dinámica. Si yo no hago eso, no estoy desarrollando pensamiento variacional, porque lo que estoy, de pronto ahí es donde Paola está confundida. Lo que ahí me estoy quedando en el plano de lo algebraico, Paola. ¿Me estás escuchando? Sí, profe. Mira, Paola, ponme cuidado que esto es muy importante para que vayan desde ya entendiendo la enseñanza del concepto de función. Si yo no me propongo
que el estudiante identifique la relación de cambio, la afectación que una variable le genera a la otra, ahí yo no estoy haciendo nada variacional. Si, por ejemplo, busquemos una ecuación de una recta, hagámoslo. Regálame la ecuación de una recta, Paola. Aló. Aló. X más 2. Pero es una recta, ¿no? Es una recta. Digamos que es una ecuación con cuántas incógnitas, con cuántas variables, mejor. ¿Una? Pero si es la ecuación de una recta. A ver, jóvenes, regálenme la ecuación de una recta. X más 2. Pero X más 2 no es la ecuación de nada. X Y más 2 igual es a, una... ¿Ah? Y igual a X. Y igual a X más algo, no sé. Por ejemplo. A ver, la ecuación que se me están quedando... ¿Ah? Y igual a 5X, por ejemplo. Bueno, ¿y igual a qué? 5X. Listo, ya, esa ecuación, si ustedes la miran como una ecuación, pues se queda en y igual a 5x. Pero si la miran como una función, ya es otra cosa. O sea, ustedes tomen la expresión y igual a 5x. La expresión y igual a 5x, si ustedes la miran desde un contexto algebraico, la miran como una ecuación. Pero si ustedes la miran desde un contexto variacional, la deberían mirar como una ¿qué? Como una función. Una gráfica. Como una función. Es muy distinto que yo me relacione o me aproxime a un objeto de estudio de las matemáticas desde un contexto algebraico a un contexto variacional. Porque si yo me aproximo a un objeto de estudio de las matemáticas desde un contexto algebraico, me puedo estar perdiendo lo bueno, que es lo variacional. No sé si me están entendiendo mi reflexión. Jessica, ¿me están entendiendo? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. A ver, explícame qué entendiste. ¿Aló? ¿Aló? Jessica. Profe, le escribió al chat. Pero, dice, profe, de acuerdo a lo que dijo Pau, entonces sería mediante el plano cartesiano y las ecuaciones. Espere que Jessica. Bueno, sí, podría ser. Tiene razón, bastante sentido. Muy bien, te felicito. Sara, ¿estás ahí? Sara. Sí, señor. Sara, te voy a pedir que nos hagas aquí un aporte en esta parte de la clase, ¿vale? Sí, señor. Bueno, Jessica, ¿me dejas compartir, por favor? Ya. Te voy a compartir acá. ¿Están viendo mi pizarra, jóvenes? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, un segundo, traigo mi lápiz.
Entonces, a ver si me entienden bien, porque esto es muy importante para ustedes que están formando como profesores de matemáticas. Digamos que el objeto de estudio, yo lo puedo ver. 2x más y igual a 5. Este objeto de estudio, yo lo puedo ver desde un enfoque algebraico. O este objeto de estudio, yo lo puedo ver desde un enfoque variacional. Entonces, si yo miro este objeto de estudio desde un enfoque algebraico, el riesgo que puedo correr es que ese objeto de estudio yo simplemente lo vea como una ecuación. Pero cuando amplío mi horizonte, cuando doy lugar a enfoques más dinámicos, entonces a ese mismo objeto de estudio yo lo puedo terminar viendo como una función. Inclusive, jóvenes, puedo ser tan profundo que en ese mismo objeto de estudio yo puedo ver hasta un vector también. A ver si me entienden mi reflexión. ¿Quién quiere participar aquí en esta parte? A ver, Sara. Te doy la palabra a ti primero. Sí, señor. ¿Sí me entiendes lo que estoy proponiendo? O di la verdad, o si no lo entiendes, Pues, tranquila. profe, yo entiendo que debemos es empezar a mirar las cosas con un enfoque variacional. ¿Sí, sí se me está escuchando? Sí, perfecto, dale. Que debemos empezar a mirar las cosas con enfoque variacional porque estamos acostumbrados a verlos con enfoque algebraico. Eso, muy bien, te felicito. Captaste mi mensaje. El problema es que las matemáticas de bachillerato, infortunadamente, las muestran demasiado con un sesgo algebraico. Y a los muchachos nunca se les hace ver el carácter dinámico de la matemática. Entonces, por eso no comprenden que es una función. Porque la función a veces solamente se quedan en representar. Por ejemplo, la etapa que está proponiendo Jessica es perfecta, pero ¿perfecta para qué edad, Jessica? ¿Aló? Se le dañó el audio a Jessica. Bueno, vamos a darle la palabra a Valentina para que entres en la conversación. Valentina, ¿estás escuchando la conversación? Sí, profe, pero estoy escuchando un poco entrecortado. Juan Pablo, ¿estás escuchando la conversación bien? Claro, profe, sí, señor. Aquí estoy. Juan Pablo, ¿tú entiendes realmente el dilema que estoy planteando? Sí, señor. A ver, Juan Pablo, la presentación que hizo Jessica, ¿tú la viste? Claro, profe, me parece súper interesante y bien hecha. Sí, excelente presentación. Ahora, la presentación que hace Jessica, ¿para qué edad más o menos crees tú que estaría bien, Juan Pablo? Pues normalmente uno le hace mucho énfasis en esto, es como en octavo, ¿cierto, profe? Sí. Octavo grado. Pero Correcto. viéndolo como lo enseñó Jess y como empezó así, como de cuarto, quinto grado, antes de empezar la secundaria, creo que un muchachito estaría dispuesto, o sea, para aprender esto. Sí, está bien. Yo también creo que para cuarto, quinto estaría bien, o sea, así como ella lo hace y lo prepara y lo presenta, está muy súper. Juan Pablo, ahora, el concepto de función es un poco más profundo. ¿Me estás entendiendo? Sí, profe. Porque el concepto de función es dinámico. O sea, lo chévere de la... A ver, les explico esto. Esto tiene que ver con la historia de la matemática y la epistemología.
hasta antes de Descartes, la matemática prioritariamente hacía énfasis en las ecuaciones. Por ejemplo, en Italia, en el siglo XV, habían concursos en plaza pública, eran abiertos en plaza pública, y los concursos eran competencias entre matemáticos resolviendo ecuaciones. En ese entonces, la ecuación más difícil de resolver era la ecuación cúbica, y en una de esas competencias hubo quien desarrolló fórmulas para resolver ecuaciones cúbicas. Y eso era lo más alto en nivel en matemáticas, era resolver ecuaciones cúbicas. Estoy hablando del siglo XV. Cuando aparece Descartes en el siglo XVII, Descartes ya empieza a torcer la mirada de la matemática, ya no una matemática de esa naturaleza algebraica. Descartes propone una matemática ya de una naturaleza dinámica. Y a partir de los trabajos de Galileo, porque Galileo fue tal vez el primer hombre en la historia de las matemáticas que empezó a mostrar modelos matemáticos de la realidad, empezó a construir modelos matemáticos que funcionaban y que describían los movimientos de caída libre, por ejemplo. Entonces Galileo obviamente ya había entendido que los fenómenos dinámicos correspondían con modelos matemáticos, y Descartes en esa misma línea dijo, no, pues creamos una herramienta, diseñemos la herramienta. Y la herramienta fue el plano cartesiano y toda la geometría analítica de Descartes, que es la fusión del álgebra con la geometría. Y luego viene Newton, y ese sí que pone las cosas en orden. Entonces, el concepto de función nació prácticamente, fue fuertemente ahí, porque ahí fue donde empezaron a dar cuenta de que la función es lo que realmente le da fuerza dinámica a la matemática. Sin el concepto de función no existiría la derivada. Sin el concepto de función no existiría la integral. Porque cuando uno deriva, ¿qué es lo que deriva, muchachos? Cuando ustedes derivan, ¿qué es lo que derivan? Una función. Una función. Una función. Cuando ustedes integran, ¿qué es lo que integran? Una función. Sin el concepto de función, jóvenes, no existiría toda la matemática que ha existido hasta hoy. Pero lo más lamentable es que en los colegios a los estudiantes no se les enseña qué es función. Se les da la ecuación de la recta, sí, claro, pero se les enseña cuál es la dinámica de la función lineal. Se les da la función cuadrática, f de x igual a x cuadrado más bx más c, pero se les enseña la dinámica de la función cuadrática. ¿Conocen de fondo la dinámica de la función cuadrática? Profe, por ejemplo, yo recuerdo algo en geometría euclidiana. Sí. El profe Luis Ángel, cuando estábamos trabajando esta parte de circunferencias, potencia de un punto al otro, él hizo, o sea, nosotros dibujamos una circunferencia con, creo que tangente a dos segmentos. No recuerdo muy bien, involucrada como la mediatriz o algo así. El caso es que nos metimos en propiedades, le dejamos marcar trazo, y cuando movíamos el centro de esa circunferencia, eso describía una parábola. Creo que eso era como algo así como la directriz de la parábola, o sea, más o menos. Me causó mucha curiosidad. Y claro, pues, claro, y es que así, mira, Andrés, cuando uno trabaja, por ejemplo, el concepto de parábola, como lo que en esencia es la parábola, no el traje con el que se presenta la parábola, porque una cosa es el traje y otra cosa es la esencia. Una cosa es la forma, otra cosa es el fondo. Una cosa es el qué, el empaque. Otra cosa es
lo que realmente hay por dentro. Y la parábola, por ejemplo, es una curva que cumple unas condiciones espectaculares y uno debería conocerlas y debería saber cómo los griegos ya con esas ideas venían jugando. Pero ellos no tenían herramientas algebraicas, Andrés. Los griegos no tenían herramientas algebraicas. Los griegos todo lo hacían así como lo hace Luis Ángel. Geometría pura. Esa geometría de los griegos se llama geometría sintética. ¿Me estás escuchando, Andrés? Sí, señor. La geometría que, por ejemplo, la geometría que enseña Luis Ángel y la que uno ve con los jóvenes en geometría euclidiana es más sintética, que es la geometría como la veían los griegos. Lo que hace Descartes es que Descartes dice, no, pues la geometría está bien, pero también se necesitan unos modelos algebraicos. Y entonces Descartes es el que impulsa la fusión entre el álgebra y la ¿qué? Y la geometría. Y ahí que nace de esa fusión. Nace la geometría ¿qué? Analítica. Y con esa geometría analítica es que Newton empieza a desarrollar todo un texto. Igual Galileo, algo de eso empieza a aprovechar. Profe, inclusive para la geometría diferencial, ¿no? Sí, total. Pero la geometría diferencial ya es otro nivel, ¿no? Sí. Ya es a otro nivel. Quería hacer énfasis en estos jóvenes porque veo que el concepto de función como concepto no se trabaja casi. O sea, se queda mucho en el empaque. Se queda mucho en el empaque. Por ejemplo, ¿cuál es el empaque? El traje de formalidad para la función lineal. ¿Cómo, profe? Formalmente, ¿cómo se expresa el traje de presentación para la función lineal? ¿Cómo la presenta en general un libro? AX más B. Esa. Entonces, Esa es la famosa función lineal o la función afín que llaman en algunos libros. Pero es como con M, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la ven? es MX más B. Este es el traje formal. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, señor. Es el traje formal. ¿Cuál es el traje formal de la función cuadrática? AX cuadrado más BX más C igual a 0. Pero no, es que esa no es la función cuadrática. Tú dijiste fue la ecuación cuadrática. No me confundas función cuadrática con ecuación cuadrática. ¿Cuál es el traje formal de la función cuadrática? O sea... Y igual a qué? AX. AX qué? Cuadrado. Al cuadrado más qué? BX más C. Este es el traje formal. Es que si tú me dices ax cuadrado más bx más c igual a 0, ahí no hay una función. Ahí lo que hay es una ecuación cuadrática. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿O no? ¿No me entiendes? ¿Aló? Sí, precisamente, o sea, es la correspondencia, Sí, ¿no? sí, señor. Bueno, entonces, quiero hacer énfasis en esto. ¿En el colegio se ve esto o no? ¿Se vio esto en el colegio o no? Sí, Pregunto. claro. Sí, Claro. sí, pero le da un enfoque muy algebraico. Pero muy algebraico, demasiado algebraico, exageradamente algebraico. Entonces a los pobres muchachos en noveno, por ejemplo, los ponen a estudiar función lineal y función cuadrática en noveno o en octavo, no sé. Y a los muchachos los ponen a que grafiquen parábolas y los ponen a que grafiquen rectas y que le hallen la pendiente y que el punto de corte, pero el muchacho nunca supo que es una función lineal. A ver, ¿me quieren responder por qué?
¿Por qué un estudiante de un colegio oficial generalmente, a pesar de que hace muchos ejercicios de estos, por qué finalmente nunca entendió que es una función lineal? ¿Alguien me la quiere explicar? Una buena pregunta para el lunes. ¿Mm? Profe, pues primeramente comenzando por el hecho de que no entendió qué es una función. Y además de eso, Pues muy poco, o sea, no conoce cómo, o no entendió cómo varía, cómo se comporta, digamos, los elementos de esa conectividad. correcto, correcto. Muy bien, excelente, te felicito, Andrés. Ahí es donde uno tiene que indagar, ahí, oye, ¿y cómo varía la función lineal? A propósito, hola, y a propósito, ¿cómo varía la función lineal, muchachos? Jonathan Pérez, ¿cómo varía la función lineal? ¿Cómo así, profe? No entiendo la pregunta. ¿La pendiente? Sí, ¿cómo varía una función lineal? ¿Cómo varía? Porque el que acaba de poner el tema es Andrés Felipe. O sea, usted estaría hablando acerca de delta X, de la diferencia de... No sé, pues yo te hago la pregunta y tú la resuelves con el lenguaje que tú quieras. ¿Cómo varía la función lineal? ¿Cómo varía una función lineal? ¿Cómo? Pues dependiendo de los valores que se le dé a X, variaría Y, ¿no? Lo que terminaría siendo delta X, pues así lo asumo yo. No sabría qué. Bueno, muy bien. Carlos Lizarazo, ¿cómo varía una función lineal? Paola Pedraza, ¿cómo varía una función lineal? ¿Cómo, Paola? No escucho. Bueno. Luisa Helves, ¿cómo varía una función lineal? Hola, profe. Pues yo Hola. digo que a medida que cambie un valor, el otro valor va a cambiar, pero no estoy segura. Pero ¿Sí? ¿cómo varía una función lineal? Profe, no entiendo, o sea, en qué forma, o sea, Profe, ¿a qué se refiere cuando varía? ¿A qué, digamos? Porque varía de muchas maneras, ¿no? No, mira, Andrei, muy sencillo, Andrei, observa. Observa esto. Profe, ¿no varía de Y con respecto a X? Sí, muy bien, pero ¿cómo varía? No me han dado la respuesta. Hasta ahora no he escuchado la respuesta que sea certera. Una respuesta certera. ¿Cómo varía la función lineal? Yo no entiendo la pregunta, profe, no. Ah, bueno, chévere. Juan Pablo, tú creo que ya como que la tienes. ¿Cómo varía una función lineal, Juan Pablo? Le estoy echando cabeza, profe. Bueno, ahí está. Eso debería quedar claro en el bachillerato, ¿o no? Claramente. Tiene que estar claro en el bachillerato. Pero los pobres chinos nunca supieron cómo varía una función lineal. Y los profesores dicen, yo ya vi función lineal, yo ya vi función cuadrática. ¿Ya vio? Usted lo que hizo fue darles un empaque. Usted no les enseñó qué fue eso. Profe, pues a mí se me ocurre, o sea, conforme, es que no sé, profe, porque puede verse, digamos, conforme cambien las imágenes, va a cambiar digamos, las preimágenes, ¿no? O bueno, no sé. Estoy tratando como relacionarlo como una diferencia, más o menos, como el delta de Y y delta de X, más, con lo que Claro, sé. claro, lo que está haciendo Juan Pablo. Juan Pablo está tratando de identificar una relación que le pueda dar la luz y la claridad para poder responder mi pregunta, ¿cómo varía una función lineal?
Ahora, ni les pregunto cómo varía una función cuadrática porque ahí sí que los complico. Entonces, profe, varía según la pendiente y pues, o sea, Pero ¿cómo varía? La respuesta es contundente. ¿Cómo varía una función lineal? La relación que hay entre el cambio de X respecto a Y. Correcto, ¿cómo varía? cuando el límite de eso tiende a... No, no, sin límite. Bueno, se puede hacer con límite, pero con el límite, o sea, lo podemos hacer con derivadas, claro. Pero si lo hacemos con derivadas, podemos caer en el mismo enfoque algebraico. Mire, vamos a hacerlo de esta manera. Observen acá. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Esto es una ecuación, ¿vale? ¿Sí es una ecuación o no? Sí. ¿Cuántas incógnitas tiene esa ecuación? 2. 2. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿esta ecuación yo la puedo trasladar a un enfoque de función? ¿La puedo transformar en un modelo funcional, en una variable despejada en función de la otra? Sí. ¿Cómo Es que esta quedaría? forma, ¿Cómo quedaría? pues y igual a 5 menos 2x. Correcto, y igual a 5 menos 2x. Ahora, si lo pongo así, ¿ustedes estarían de acuerdo que esto es igual o no? ¿Sí? Sí. Sí, señor. Bueno, ahora, supongamos que estamos en cálculo 1. ¿Cuál es la derivada de esta función? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y se escribe así, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿ustedes creen que esta función es lineal? ¿Esta es lineal, la que está encerrando en verde? Sí. Claro. ¿Cómo varía esa función? Menos el doble de o sea, cada... no, pues no sé. Pues entonces miremos. Profesor, cada vez que Cada vez que quede, dale. Cada vez que quede. Dale que lo vas a lograr. A ver. Ya sé por dónde va, Andrew. Hagamos una tabla, muchachos. Ahí está. A ver, con esta tabla de pronto nos podemos... Cada vez que aumenta X disminuye. ¿Sí? ¿Qué? Chis. ¿Cómo? eso usted no lo explicó, profesor. Bueno, dale. Evaluamos X y miramos cómo cambiaba Y. Ah, Y así bueno. evaluamos. Bueno, Y póngale un miramos la valor a varianza X. y cogimos la pendiente. Póngale un valor a X, a ver. 1. 1. ¿Cuánto vale Y? 3. 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Mire lo que yo voy a hacer. Voy a hacer esto. Voy a poner aquí 2, aquí pongo 1. Voy a poner aquí 3, aquí pongo menos 1. Voy a poner aquí 4, aquí pongo menos 3. Voy a poner aquí 5, aquí pongo menos 5. Voy a poner aquí 6, aquí pongo menos 7. ¿Por qué estoy haciendo eso tan rápido? Porque está variando 2 veces. Usted ya conoce que ella cambia de cada vez que aumenta Y, se resta... No, cada vez que aumento ¿quién? Cada vez que aumento ¿quién? Cada vez que aumenta X, ¿Cuánto estoy aumentando a X? ¿Cuánto estoy aumentando a X? 1. 1. Cada uno ni nada. Es cada vez que yo aumento X, cambia Y, ¿no? Se resta... ¿Cuánto aumento a X? ¿Qué delta X estoy utilizando? Aumenta 1 en 1. X, disminuye 2 en Y. ¿Qué pasa con Y? Disminuye. Disminuye 2. Disminuye 2. ¿Cuánto es menos 2 sobre 1? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, ¿cómo varía la función lineal? ¿Cómo varía una función lineal? ¿De manera qué?
¿Esta no es la razón de cambio? ¿Esta no es la famosa pendiente? Sí, señor. Entonces, ¿cómo varía una función lineal? ¿De manera que? Mire, Ascendente. no, de manera que, ¿cómo varía una función lineal? Mire, cada vez que X aumenta 1, ¿qué le pasa a Y? Disminuye 2. Disminuye 2. ¿Y eso va a cambiar en algún momento? No. No, y lo que no cambia, ¿cómo se le llama? Continuo. Constante. Entonces, ¿cómo varía una función lineal? Constante, o sea, no. Claro, ¿No sí varía? varía. Varía de manera que... Pero constante. Constante. Entonces, si yo sé que es una función lineal, yo debo saber que las funciones lineales tienen una razón de cambio, ¿qué? Constante. 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 Por eso cuando yo antiderivo una constante, al antiderivar una constante, ¿a dónde llego? A una función lineal. Lineal, sí, señor. Y si yo antiderivo, miren lo que voy a decir, y si yo antiderivo una función lineal, ¿a dónde llego? A una función lineal. No, señor, A una escúcheme. cuadrática. A una cuadrática. Sí, una cuadrática. A una cuadrática. Entonces, repito, si yo antiderivo una constante, ¿a dónde llego? A una lineal. A una lineal. O sea que, ¿cómo varía una función lineal? De manera constante, ¿no? De manera constante. Ahora, si yo antiderivo una función lineal, ¿a dónde llego? A una cuadrática. Entonces, ¿cómo varía una función cuadrática? De manera lineal. De manera lineal. Por eso la derivada de una función cuadrática es una recta. Porque si yo analizo una función cuadrática, si yo me pongo a analizar el cambio de una función cuadrática, lo que voy a encontrar es una recta. Porque el cambio es lineal. ¿Me están entendiendo o quedaron así como confundidos? No, pues sí. ¿Eso se podría ver en bachillerato o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, o sea, pues sí, pero sin eso de la integral. O sea, pues nomás con usar la noción de pendiente se puede. Claro, pero yo no tengo, en bachillerato yo no tendría la necesidad de hablarles de integrales a los jóvenes. ¿Para qué? Simplemente les podría hablar de la razón de cambio y ahí el estudiante ya se está como, digamos, preparando para el concepto de ¿qué? De derivada. De derivada. Y cuando llegue a la universidad y le digan derivada, digan, no, pues yo eso lo entiendo, en el bachillerato me hicieron entender cómo cambia una función lineal, cómo cambia una función cuadrática, cómo cambia una función trigonométrica, cómo cambia una función exponencial, cómo cambia una logarítmica. Porque ese debería ser el trabajo de uno en bachillerato. Coger una función y decirle a los muchachos, bueno, vamos a ver cómo cambian. Pero lo que hacen es otra cosa. Cogen una ecuación de una línea recta y le dicen, grafique esto. Pero el asunto no es ese, el asunto es mirar cómo cambia. Y cuando uno mira cómo cambia algo, ahí estoy en el pensamiento ¿qué? Cuando uno mira cómo cambia, ahí estoy en el pensamiento variacional. Entonces, lo que expuso Jessica está chévere, pero hay que ir ubicando la edad mental. Para la edad de que Jessica lo pensó, está súper genial. Pero, por ejemplo, si uno lo va a ver con niños de séptimo, uno ya debe darle un carácter más dinámico. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes de esta reflexión que hemos hecho hoy? ¿Qué dicen ustedes? Aprendí, digamos, lo que no aprendí en 6 años. O al menos no tanto aprendí, sino que aclaré algunas cosas, ¿sí? Porque de cierto modo, pues uno pues no cae de momento en cuenta así de unas por todas, o sea, ¿cuál es la gracia detrás de una función? Y es precisamente cómo varía, cómo se comporta. Eso. Es que, Andrés, eso fue lo que hizo Galileo. Eso fue lo que hizo Newton. Ellos lo que hacían era eso, Andrés. Ellos miraban era el cambio.
Ellos analizaban un fenómeno, pero ellos miraban, bueno, en este momento, ¿cómo va cambiando la velocidad con respecto al tiempo? En este momento, ¿cómo va cambiando la distancia con respecto al tiempo? Eso era lo que ellos hacían. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la realidad. O sea, la mente científica es esa, es la que mira el cambio. Pero nosotros no miramos el cambio. ¿Sí? Nosotros no miramos el cambio, nosotros miramos es el resultado. ¿Sí? Ah, que partió unos vidrios de Transmilenio. Ah, 5 años de cárcel. ¿Cierto? Tal cual como una ecuación. O sea, miramos las cosas como si fueran ahí nomás, pero no hacemos lo que hacen los que han estudiado mucho más que uno. Ellos no se detienen a mirar el hecho puntual, el resultado final, el modelo aparente. Ellos miran la esencia, lo que está por dentro, cómo se están dando las cosas, cómo van cambiando, qué variables son las que están ahí interactuando, cómo va el ritmo de cambio de una con respecto a la otra. Esa es la mente científica, que en los colegios no existe, porque no nos han hecho ver la dinámica del concepto de función. Entonces nos quedamos en el plano de lo algebraico. ¿Mm? Esta es una reflexión que pues, me parece importante hacerla, ya que la señorita Jessica nos dio la oportunidad hoy. Yo no sé, échenle la culpa a Jessica. No, profe, justo y necesario, pues. Pero bueno, pues la verdad sí, como quien dice, uno cuando entra a una clase no sale igual. Uno pues, sale totalmente distinto, con nuevo conocimiento, nuevas cositas así. Bueno, me gustó bastante este tema. Es que nos toca, Andrés, nos toca a todos, a todos, a todos. Ustedes se están formando para los nuevos. Ustedes van a ser los que van a orientar las generaciones de los próximos 10, 15 años. Ustedes van a ser esos profesores que van a estar en las aulas orientando a esos nuevos jóvenes que llegan a las aulas. Y el reto es ese, pero a mí también me parece que pueden hacer un trabajo interesante con todos los muchachos, con todas las niñas, con todos esos jóvenes. Ver la matemática con un contexto distinto, ¿no? O sea, tratar de llevar al aula cosas distintas. Y pues el problema es que como los libros, inclusive podríamos hacer un ejercicio de esos un día. Nos podríamos escoger un libro y analizarlo, ¿verdad? Coger un libro de bachillerato, de noveno, no sé, de octavo, de décimo, un libro de, no sé qué editoriales hay ahorita, jóvenes. ¿Qué editoriales hay ahorita? ¿Norma? ¿Santillana? Norma, Santillana. Antes había uno que era Los Tres Editores, algo así también. Bueno, ese es un buen ejercicio, coger un libro y cada uno de ustedes empezar a hacer un análisis profundo de la manera como está planteado un objeto de estudio en ese libro. A ver si le están dando un enfoque algebraico, geométrico, numérico, variacional, aleatorio, métrico, espacial. A ver si hay matematización horizontal, vertical. A ver si está el platonismo, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo, el constructivismo. O sea, es eso lo que tenemos que empezar a mirar. Llenarnos como de argumentos, de elementos, de ciertas herramientas para poder después, cuando lleguen a las aulas, ustedes propongan una cosa bien distinta a lo que hay en los libros, pero distinto, innovador, que lleguen, pero a romperla. Porque es que es vergonzoso que un profesor hoy en día llegue al aula habiendo mirado previamente un libro.
¿Qué es? Y entonces, ¿dónde está el profesor creativo, el inspirador, el autónomo, el profesor que está tratando de llevar un mensaje y un mensaje de cambio, de innovación? Si la misma matemática que enseña es una matemática estática. ¿Ah? Tremenda contradicción, ¿no, jóvenes? ¿Qué tal, por ejemplo, un profesor de cálculo enseñando lo mismo todos los años? Entonces, ¿qué es cálculo? ¿Cálculo no es la matemática del cambio? Sí. Entonces, un profesor de cálculo está obligado a estar cambiando, ¿no? Se supone. Se supone, claro, porque si está enseñando cálculo, tiene que hacer ver que todo va cambiando. Porque de pronto se encuentra con un estudiante bien perspicaz y le dice, profesor, usted está enseñando cálculo, pero usted enseña cálculo como si estuviéramos en el siglo XX. Entonces no es cálculo, ¿no? Pues el cálculo es la matemática del cambio, entonces uno tiene que cambiar como profesor de cálculo. Eso es un compromiso muy grande, ser profesor de cálculo. Profe, por ejemplo, Dime. a mí me pasó algo el día de hoy. Estaba pues hablando con una compañera sobre un tema de cálculos que eran los teoremas de simetría. Ajá. Entonces, claro, ahí para entender eso, pues toca analizar propiedades de las funciones pares e impares. Ajá. Pero entonces, la función impar, o sea, entender el argumento, o sea, como las características, propiedades de la función impar, a ella se le dificultó mucho. Porque el hecho de mirar una definición algebraica, que es menos f de x igual a f de menos x, y entonces ella decía, pero ¿por qué ese menos? Y yo le decía, no, o sea, es que más ese menos es como una relación que se establecen entre las imágenes, o sea, del conjunto del dominio que se tome de esa función. Pero ella decía, no me cuadro porque ¿por qué ese menos se coloca y en la función par no se colocaba ese menos? Y yo como que, ¿cómo hago para que ella entienda que más que ese menos, o sea, para que ella vea más allá de la definición? Y pues al final pues creo que se conformó con la definición y como que aplicarla solamente, pero se siempre me dio como vaina porque yo dije, no, o sea, al no saber cómo orientarla, pues le pude haber como ayudado para que, o sea, le hubiera dado como un significado distinto al asunto. Entonces Claro. sí tiene razón porque, digamos, eso se supone se ve en cálculo 1, pero entonces, normalmente un profesor de cálculo 1, inclusive todo, la mayoría de cálculos se enfocan es como en coger el libro, leerlo, Eso. tallarlo y repetir lo que es el libro, más no como ver, o sea, explicarlo de tal modo que se vea que eso no es algo estático, lo que usted ha mencionado. De pronto, Andrés, yo la verdad no podría, yo no tengo mucha autoridad para hablar de ese tema ahorita, porque hace rato no trabajo cálculo integral, pero yo sospecho que ese asunto es de orden epistemológico. O sea, porque de pronto la niña, la compañera tuya, ella está de pronto confundiendo ahí, es como una representación que la tiene un poco bloqueada, ¿no? ¿Cierto? O sea, el menos f de x, ¿no? Igual a f de menos x, ¿no? Sí, señores, ¿por qué ese menos? Ella no entendía Sí. por qué. O sea, invertir la imagen. Exacto, sí. Invertir la imagen es lo mismo que hallar la imagen del elemento del dominio invertido, del opuesto del elemento del dominio. Sí, del opuesto aditivo, sí, señor. Del opuesto aditivo. Eso me parece a mí que, por ejemplo, uno como profesor de cálculo tendría que ir a la epistemología y decir, muestre a ver esto, cuando empezaron a hablar de esto, ¿hubo bloqueos? Y yo creo que sí. Yo creo que cuando se empezó a dar esa definición de función par y función impar, yo no he leído eso porque no tengo todavía ese conocimiento.
Pero yo estoy seguro que si uno va y lee eso, la historia de eso y la epistemología de eso, Andrés, estoy seguro que uno se va a encontrar con que hubo bloqueos y hubo problemas para que en su momento la gente lo aceptara y lo recibiera como un asunto legalmente reconocido y científicamente validado. Sí, sí, pues lo que me causa bien intriga es que ella lo haya tomado solamente como aplicar eso y ya, más no el por qué. Entonces como que uno ahí se siente como opacado porque uno dice, o sea, uno se queda muy corto, o sea, a veces para tratar de o pretender de enseñar o guiar en el proceso para que alguien aprenda, ¿sí? Y pues... Exacto. Entonces, fíjense, el mensaje que yo no sé si lo logre, pero por lo menos me estoy proponiendo. Yo me lo estoy proponiendo, no sé si lo logre. Pero mi mensaje es ese, jóvenes. Para uno pretender enseñar algo en matemáticas hay que tener muchos argumentos y lecturas, mucha visión amplia. Porque si no, miren lo que está pasando con la enseñanza, por ejemplo, de lo que es la función en el bachillerato. En el bachillerato no enseñan qué es una función, no enseñan. No enseñan. Enseñan es la función lineal y el formato, el traje de gala. Función cuadrática y le ponen ya el traje de gala y la mandan para la fiesta. Pero no la espelucan. No la ponen así a que sude primero y a que baile. Ese es el problema de la enseñanza de la matemática en el bachillerato de los colegios. Entonces hoy creo que hemos entrado en un buen punto, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Vamos a escuchar a otros. Por ejemplo, vamos a escuchar a Angie Vanessa Sánchez, que queremos escucharte. Angie, ¿tú qué piensas de esta reflexión de la clase hoy, Angie? Profe, pues, en primer sentido, lo que usted nos dice sobre la función, pues, en sí es un tema que no... Bueno, primero que todo, perdón, esto a Jessica, pues fue muy buena la presentación que hizo. Bastante interesante y hasta interactiva, ya que pues fue algo interactiva con nosotros, no simplemente se dedicó a exponer y ya terminó, sino que pues pudimos socializar un poco durante la exposición. Segundo, pues lo que usted nos dice sobre la función, que pues es un tema que se podría tocar hasta en primaria, en cuarto, quinto de primaria, pero yo lo llegué a tomar hasta décimo. Y pues fue algo por encima, que lo que nos enseñan pues normalmente lo básico, los diagramas, que pues es relación, es función y ya se acabó. De ahí en adelante pues nos dan las funciones, pero pues es como que desarrollo, pero no se enfatizan en esas. Simplemente es álgebra, álgebra, álgebra y pues nunca tenemos, o sea, no tenemos ni siquiera, bueno, no pensamos mucho en qué va más allá, en qué podríamos sacar de esto o para qué nos funciona. Simplemente resolvemos y ya. Y esto que ya, ahorita lo que nos está diciendo nuestro compañero Andrés, que pues él estaba hablando con su compañera y eso, a veces nos resulta complicado entender una definición y pues simplemente decimos, bueno, si está ahí es por algo y continuamos. Porque pues nos crea tanto conflicto que ya no hallamos manera de cómo resolverlo y preferiblemente pasamos adelante sin tenerlo en cuenta o aceptando lo que dice el libro, lo que dice tal autor, tal definición. Y pues a pesar de que no estemos totalmente convencidos, pues lo hacemos y ya. Muy bien, Angie. Entonces, ¿te sientes, digamos, cuestionada hoy? ¿Sí? Sí, profe, o sea, cuando usted nos estaba preguntando que qué cambiaba la función lineal, algo así, al principio que le preguntó a varios compañeros y no sabíamos cómo responder, yo estaba ahí entre ellos como que pues cambia la X, o sea, el valor que se le da a la X no me hallaba. Así yo, pero pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y al final entendiste cómo cambia una función lineal? Sí, profe, pues sabemos que pues ya como se nos explicó es una función constante, entonces... No es una función constante. ¿Cambia de forma? Constante. Constante. Muy bien. Eso es importante, saber que la función lineal cambia de forma constante.
Bueno, muy bien, Angie, excelente. Está muy bien. Me parece muy oportuno que hayas intervenido en esta charla, porque es la charla de todos. Vamos a escuchar a Andrés Felipe González. A ver, Andrés, cuéntanos, Andrés, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿Qué concluyes hoy? ¿Qué te llevas? ¿Qué te aportó esta charla, la reflexión, la exposición de Jessica, etcétera? Pues, profe, lo que más me llamó como la atención fue la diferencia entre cuando dijo, pues, lo del enfoque variacional y el enfoque algebraico. O sea, pues eso no lo había pensado en cómo enseñan de solo la manera, ¿cómo era? Era la algebraica y entonces como tipo casi no se toma en cuenta la variacional. Entonces, pues me puso a pensar eso de cómo sería pues, enseñar como algo así como de manera variacional, de cómo sería diferente, eso sería lo que más me llamó la atención. ¿Te llama la atención, por ejemplo, Andrés, que se le diera a la enseñanza de la matemática en bachillerato y en la primaria un toque más dinámico y no tan algebraico y tan estático? Pues sí, profe, de hecho, la verdad siempre me ha llamado la atención más lo didáctico, de que lo didáctico hace como falta en la mayoría de cosas de enseñanza, diría que en todo, mejor dicho, pero todavía pues hay que pensarlo, hay que pensar cómo se haría. Sí, obvio, está todo por hacer, Andrés, ¿no? Está todo por hacer, yo eso lo insisto. Sí, señor. La enseñanza de la matemática está en remojo, o sea, estamos todavía en una etapa embrionaria, porque es que no hemos descubierto muchas cosas que hay por descubrir para las matemáticas y para diseñar y proponer e innovar y crear. Uf, yo pienso que estamos en etapa embrionaria. Profe. Dime. O sea que lo importante es que nosotros como maestros, como futuros maestros, perdón, docentes, tengamos espíritu científico. Sí, eso. Es necesario, Andrés, es necesario que tengan espíritu científico, porque miren, les cuento algo. ¿Qué días habían 10, 11 estudiantes conmigo en el colegio en una clase presencial de 10º? Había 9 niñas y 2 varones. Estoy hablando de hace 15 días pasó eso, un jueves. Y al terminar la clase me senté y les dije, vamos a hacer una reflexión. Habíamos hablado de las medidas de tendencia central en estadística. Yo les había dado unos ejemplos así como muy de contexto. Y al final, cuando terminó la clase, les dije que si ellos se sentían cautivados o de alguna manera les llamaba la atención la ciencia. Eran 11 estudiantes, 11. Y de los 11 estudiantes, adivine cuántos me dijeron que les llamaba la atención la ciencia. ¿Cuántos creen? 5. Todos o ninguno. Uno. Un estudiante dijo, profe, a mí la ciencia me llama la atención un poquito. Las 9 niñas, yo les pregunto, ¿por qué no les gusta la ciencia? No, profe, no nos gusta. ¿Qué conclusión saqué ahí ese día? Yo creo que tiene mucho que ver con los profesores. Yo creo que tiene mucho que ver con profesores. Porque es que si un profesor no tiene ese carácter, esa dinámica, ese espíritu, ese ADN científico, yo no creo que transmita curiosidad por la ciencia, muchachos. Yo la verdad creo que tiene mucho que ver, obviamente la familia, obviamente el estrato social, obviamente muchas variables de tipo socioeconómico, pero creo que también tiene que ver el profesor. Porque es que si uno llega a un colegio donde los profesores respiran ciencia, donde su actitud y su manera de pensar y de actuar es una actitud científica, pues yo pienso que eso como que se va transmitiendo y los pelados se van como metiendo en eso y se van como contagiando.
Pero si uno llega a un colegio donde no siente que haya academia, donde siente que se va es como por cumplir, como por sacar notas y como por llenar ahí de contenidos y hacer unos tallercitos y sal, no. Eso, ¿a quién va a contagiar eso de ciencia? Nadie. Eso es burocracia. De llegar usted a una clase de física, bueno, leyes de Newton, fuerza igual a masa por aceleración y hagamos ejercicios y problemas, pero ¿y qué? Ahí donde está la ciencia. Eso creo que, Andrés, creo que a ustedes los está tocando. No sé, siento que los está tocando, porque si ustedes van a llegar a un colegio, tienen que llevar como esa, ¿cómo se dice? Esa escarapela aquí. Quiero traer un mensaje científico al aula. Que el estudiante se pregunte, que el estudiante cuestione, que el estudiante no coma entero, que el estudiante quiera resolver preguntas, que el estudiante esté preocupado por la realidad. Esa es la verdadera ciencia. Ese sí es el verdadero cambio. Ahí es donde está el cambio. Ahí. Y entonces no tengo necesidad ni de ir a tirar piedra, ni de ir a romper vidrios, ni de ir a atentar contra los bienes materiales públicos. No, porque el verdadero cambio está ahí. Cuando lleguemos a las aulas y le hagamos ver a los jóvenes que es lo científico lo que nos debería como movilizar hacia una manera distinta de incrustarnos en la sociedad. Y eso es un trabajo que nos corresponde a los profesores. Entonces, está la invitación para que ustedes empiecen a cuestionar todo eso, muchachos, señoritas, que lleven ese mensaje a las aulas, que los pelados los vean a ustedes y les dé alegría verlos, que digan, mire, este es un crack porque este me está enseñando, me está mostrando caminos que los otros no me están mostrando. Me está abriendo los ojos para entender, para darle significado a la realidad, a la vida, a mi día a día. Yo ahora como que me siento más compenetrado con mi presencia aquí en la tierra. Es eso lo que nos corresponde a los profesores. Y no llegar ahí a llenar unos chinos de contenidos y hacerles previas y ponerles a hacer talleres de ejercicios y ejercicios y ejercicios. Eso no es ciencia, eso no es científico. Eso no es científico. La matemática, profe, se supone que es una herramienta para la sociedad, no una carga. Exacto, no tiene que ser una tortura, es una herramienta para el desarrollo social. Eso lo decía Napoleón. Napoleón Bonaparte, es una frase fuerte, decía que el atraso o el adelanto de una sociedad está directamente relacionado con la educación matemática de la sociedad. ¿No han leído esa frase de Napoleón? ¿No la conocen? No, profe, no la había escuchado. ¿Ustedes saben quiénes acompañaban a Napoleón en las campañas? ¿Ustedes sí han leído quiénes iban con Napoleón? ¿Cuál era el equipo que llevaba a Napoleón? ¿Ustedes saben a quién era que le decía Napoleón a quiénes llevaba? A Fourier. ¿Fourier, el de las transformaciones? A Laplace. ¿Ah? ¿Qué tal el equipito que llevaba Napoleón, no? No más. Entonces se lleva para Egipto, Fourier, Laplace. Y hay otros que me escapan. Químicos, físicos. Ese era en el colegio lo pintaban como soldados, profe, que era un batallón. No, pues obvio, él llevaba su batallón, sus soldados y todo, pero él llevaba un comité científico. Napoleón llevaba científicos. Y hay un problema famoso en geometría que se llama el problema de Napoleón, porque Napoleón resuelve un problema de geometría interesante. Napoleón era un fanático de la matemática. No lo diga, profe, nosotros lo buscamos, a ver. Búsquenlo, el problema de Napoleón en geometría. Entonces, imagínense ustedes aquí en Colombia,
¿Cuándo vamos a tener un gobernante que diga, bueno, vamos aquí a incorporar aquí a los profesores duros de matemáticas de los Andes, de la Nacional, de la UIS? Nunca. No llevan esa a la gente bien entre... Ellos arman es unos combos, pero para otra cosa, ¿sí o no? Sí, profe. Es eso, jóvenes, muchachos, abran los ojos, niñas, por favor. Ustedes van a tener en sus manos el futuro de nuestro país. Entonces prepárense, llénense de argumentos. Cuando llegue la oportunidad, ustedes la van a tener que aprovechar bien, muchachos. Ustedes tienen todo el potencial. Imagínense ustedes las ventajas que tienen con respecto a nosotros. Si nosotros, cuando nosotros estudiamos matemáticas, ni calculadora, porque una calculadora cuando eso era carísima. Una calculadora programable en la época en que yo estudié matemáticas en la UIS, había unas Texas que eran así grandes, pero esas calculadoras no las tenía cualquier persona. Me acuerdo que las tenían, por ejemplo, los estudiantes de sistemas. Algunos estudiantes de sistemas la compraban, pero eso valía un poco de plata. Y nosotros de matemáticas éramos chichipato, entonces nosotros, nada, no comprábamos calculadora, ¿por qué no? Nos tocaba así con las uñas. Cuando eso los computadores, los de la UIS, pero eso era con, uno tenía que llevar unas tarjetas perforadas, no sé si ustedes supieron de eso. ¿Sí supieron de eso? No, profe. Tarjetas perforadas para cuando uno hacía un programa, tenía que llevarlo allá y hacer una cola, y allá le recibían las tarjetas perforadas, y allá, después de varios días, uno iba a ver, habían pasado las tarjetas perforadas, y salía una sábana así de papel, donde le salía a uno los resultados del programa, si le había quedado bien o mal, y le salía una sábana de papel, y uno ahí revisaba, entonces, me quedó mal esta instrucción, aquí un error de sintaxis, y corrija con las tarjetas perforadas, y vuelve y llévelas. Después salieron unos disquets, pero eran unos disquets plásticos grandes. O sea, pero nosotros era con las uñas, y bueno, la biblioteca sí, a Dios gracias, siempre la hubo, y ahí era donde uno más o menos se defendía leyendo los libros. Pero tecnología poco. Era muy Y ahora poca que está la tecnología, no se usa para lo que se debe. Pero ustedes que tienen todo, muchachos, tienen tecnología, ustedes pueden, cualquier tema que quieran leer, lo pueden encontrar en las redes, un PDF de un libro. O sea, hermano, está todo, está todo. Y entonces ahí es donde uno tiene que cuestionarse. Ustedes tienen que cuestionarse y decir, bueno, yo la verdad estoy entendiendo la responsabilidad tan grande en la que me estoy metiendo como profesor de matemáticas. Yo le estoy captando la idea. Porque pienso que ustedes van a querer ser los mejores y no van a ser, no creo que ustedes quieran ser del montón. Yo no creo. Creo que ustedes quieren ser de los mejores profesores de matemáticas. Les tienen que tener mucha preparación, muchos argumentos, mucha lectura, muchos hábitos, mucha pasión y mucha creatividad, porque ustedes tienen que ser originales. Ustedes no pueden llegar a copiar de un libro, porque están transmitiendo un mal mensaje a sus estudiantes si llegan a copiar de un libro. Esos son consejos que ustedes deberían ir como tomando en cuenta. Y miren, ahí están los resultados. O sea, si se dan cuenta cómo uno, cuando tiene una mirada más abierta, miren cómo uno va encontrando cosas distintas en la matemática. Y si le echan una leidita a la historia de la epistemología, no les va a caer mal, les va a ayudar mucho. Entonces, la invitación está ahí. Vamos a escuchar a Lady Janet Villamizar, que ahora sí quiere hablar. Lady, ¿tienes la mano levantada? Lady. Hola, profe, no levanté la mano. Pero quieres hablar, ¿cierto? Pues la verdad no soy muy buena hablando, pero sí. ¿Qué quieres decir?
Pues, profe, yo creo que esta clase sí aportó en cuanto a que uno, o sea, a veces toma las matemáticas como una forma muy mecánica. Incluso a mí me ha pasado que días, o exactamente me pasó que dije en un parcial, donde yo no entendía por qué, o sea, por qué aplicar una, digamos, como ¿cómo se llama eso? Un algoritmo. O sea, no sabía por qué lo aplicaba, pero lo aplicaba porque sí, porque me tocaba, porque para pasar, ¿sí? Pero a veces uno no entiende, o sea, no entiende por qué esto y, o sea, y para qué sirve, o sea, o qué relación tiene con la realidad para que me va a servir en la vida. Entonces, pues digo que es algo en lo que uno tiene que trabajar mucho para poder entender y, o sea, trabajar para uno entenderlo y poder así transmitirlo a los estudiantes, porque es muy complicado. ¿Tú qué sientes, Lady? ¿Tú qué sientes cuando te encuentras frente a una situación de esa envergadura? O sea, tú dices, uy, pero esto, ¿por qué es así? ¿Por qué este algoritmo es así? O sea, ¿por qué, no? ¿Y con qué lo relaciono? ¿De qué manera lo conecto con algo, no? Sí, o sea, eso es lo que uno siempre como que trata de identificar, ¿no? Incluso para poder entender bien un tema, uno trata como de ver de dónde sale y por qué, sí, o sea, qué relación tiene con lo que uno ya sabe. ¿Y tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? ¿Qué sensación experimentas? Cuando lo logro identificar o cuando no. Cuando se te presenta el dilema, ¿qué sensación experimentas? ¿Curiosidad, tristeza, angustia, Usted no, frustración? curiosidad. Bueno, de pronto frustración cuando no lo logro entender después de estudiarlo un rato, sí, o un tiempo. Pero en sí, pues yo siento más como curiosidad y como ganas de estudiar eso cuando uno pues como que le sale esa incógnita, uno como que quiere estudiar y conocerlo, ¿sí? Muy bien, excelente. Bueno, eso está bien, te felicito porque en realidad eso ya es un buen primer paso. Cuando uno se cuestiona, va en el camino correcto. El problema es cuando uno se cuestiona. El problema es que uno estudia una carrera universitaria y todos los días viva la normalidad. Eso no es normal, que todos los días yo siendo estudiante de una carrera universitaria y todos los días los viva normales. Eso no es normal. Porque uno estudiando una carrera como matemáticas, hay muchísimas cosas que preguntarse, muchísimas dudas, muchos temas que uno no comprende, muchos problemas que uno debería saber resolver de muchas maneras distintas, muchas formas de razonar que presentan los libros que uno debería como ponerse a entender, a comprender. Fíjense que eso es un dilema, estudiar es un dilema, estudiar es un reto permanente, eso no es eso. Es decir, quien esté muy cómodo en la UIS, allá hay mal síntoma, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jonathan Fernando Pérez? Profe, no lo escuché lo último, quien esté muy cómodo O en la sea, UIS. Jonathan, lo que yo quiero decir es esto, tú estás estudiando en la UIS y tú te sientes cómodo todos los días, o sea, no hay nada que estudiar, todo está perfecto, tengo parcial la otra semana, eso mejor estudio por allá, tengo parcial el jueves de la otra semana, estudio por allá el martes. ¿Tú cómo crees hagamos una hipótesis, una situación hipotética, supongamos que un estudiante está situado en esa postura y es estudiante de la UIS de matemáticas? Pues no estaría bien porque, pues mejor dicho, en mi caso a mí me toca moverme constantemente, más ahorita por los parciales, puras noches de desvelo y si estoy fallando en algún tema, pues tengo que Claro, atenderlo, tengo que... claro. O sea, a mí me parece que no estaría muy normal, ¿no? No estaría muy bien que un estudiante de la UIS estuviera en modo normal. Claro, sería más bien como una función en cambio. Claro, uno tiene que estar en una permanente construcción y en un permanente dilema y a veces en un sufrimiento que a veces uno quisiera como
renunciar, pero que sabe que lo supere, que lo va a llevar a uno, lo va a catapultar a un estado superior, chévere. Entonces, esa es la situación verdadera que debe estar viviendo un estudiante de la UIS. Porque está en la UIS, no está en otra institución. Y bueno, ahí está. Todo por hacer, todo por estudiar, todo por diseñar, todo por descubrir. Y el lunes, pues muchachos, ahí vamos a... Yo el lunes les voy a proponer unas 3, 4 preguntitas ahí para que se inspiren. ¿Me escucharon? Al menos hoy nos llevamos muchísimas. Bueno, tengo tarea, me toca sentarme a pensar esto, por ahí entre mañana y el sábado pensaré qué preguntaré a estos jóvenes de fundamentación didáctica para que se dediquen a diseñar unos argumentos donde se haga evidente que los elementos que hemos visto hasta hoy aparecen. Sí, ese sería como el punto fuerte del previo, ¿no? ¿Sí me entendieron? ¿Va a ser este lunes, profe, o cuándo? No, el lunes dijimos, ¿no? Sí, dijimos que el lunes, A ¿no? ver. No me acuerdo, la verdad. Sí, el lunes. Creo que Es sí. que el lunes, además que el lunes tiene más tiempo, ¿no? Porque el lunes es de 1 a 4, ¿no? Sí. Ah, listo, sí, sí. Sí, hay más tiempo. Hay más tiempo. Bueno, Sofía, ¿me escuchas? Sí, profe, yo le escucho. Bueno, Sofía, ¿y tú qué? Estás muy callada últimamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrida? No, profe, pues es que como son tantas, bueno, empezando pues llegué tarde y le iba a pedir el favor de que si podía subir, no sé si toda la clase, algo así, para ver la explicación que hizo Jessica. Y porque me la perdí, llegué tarde y iba a mitad y no sé qué botón le di al computador y se salió de la clase, entonces mientras entré ya la había perdido. Y pues esto, pues es interesante todo lo que fuimos recordando y pues lo que sí cae en cuenta es que por decir las diferencias que me hizo shock cuando yo llegué a la universidad como tal, sobre las funciones. Yo recuerdo que a nosotros nos hablaban de las funciones y todo esto, límite y todo eso, pero yo nunca como que supe diferenciar la función lineal con la cuadrática, o sea, yo veía ahí un poco de letras y yo decía, son funciones, tienen letras, son funciones, hacen una gráfica, cada gráfica es diferente, pero no supe, por decir no sabía, sino cuando llegué a geometría, que la B es cuando, por donde pasa el punto cuando X vale 0, y todo eso, entonces como que eso me aclaró, y pues aprendí que también, por decir, cuando X está elevado al cuadrado, entonces ya es una función cuadrática, y bueno, todo eso. Pero eso lo vine a ver, por decir, acá en la universidad. Y en el colegio, pues sí vimos límites, pero, o sea, vimos límites y no, muchos no aprendimos a diferenciar como la función, entonces sí creo que lo único que les interesa es exponer contenidos y listo. Muy bien. Y ahí vuelve la misma pregunta, Angie, perdón, Sofía. ¿Y a qué es que se le calcula un límite? Cuando uno le calcula el límite, ¿a qué es que uno le calcula el límite? ¿A qué? ¿A una qué? Una función. A una función. ¿A qué es que yo le hallo una derivada? A una función. ¿A qué es que yo le hallo la continuidad? A una función. ¿A qué es que yo le hallo una integral? A una función. Fíjense el concepto de función, cómo es de interesante y de importante y de trascendental. Pero resulta que en los colegios a ese concepto le dan un tratamiento algebraico. Y ahí está un problema grave, porque le pasa lo que te pasó a ti, Sofía. Entonces, fíjate que ahora ustedes tienen un reto, que es invertir eso. Vamos a ver realmente la función de una manera mucho más profunda, de una manera que uno sienta que sí aprendió matemáticas bien, con elementos fuertes, con conceptos profundos, con argumentos contundentes. Y ahí ya la parte algebraica pues llega por añadidura, pero no puede ser que yo siga haciendo más énfasis en lo algebraico y en lo conceptual lo esté mirando así como por encimita.
Pues bueno, ese es el punto, era ese. Yo pienso que ya hoy hemos cumplido. El próximo lunes, joven, entonces nos vemos a la 1 de la tarde, ¿cierto? Y ahí nos veremos yo les diré. Profe, eso va a ser de manera virtual, ¿cierto? Sí, virtual, porque dijimos que no vamos a hacer presencia en la universidad el lunes. Entonces lo hacemos de manera virtual. Y ya yo les indicaré cuáles son los 3, 4 preguntas que les diseño para que las intenten resolver con argumentos desde la fundamentación didáctica. Y bueno, el próximo jueves tendríamos que pasar ya a lo que son los lineamientos de bueno, habíamos quedado que días en pensamiento numérico y en pensamiento geométrico. Hoy supuestamente íbamos a ver algo de pensamiento algebraico, pero más o menos vimos, ¿cierto? Sí, hoy más o menos vimos algo de pensamiento variacional, ¿no? Se captó la idea, ¿no? Sí. Sí, señor. Se captó la idea. Entonces ya el otro jueves teníamos que mirar lo de pensamiento métrico y lo de pensamiento aleatorio, que es 2 tipos de pensamiento que se necesitan, y ya ahí cerramos el capítulo de los lineamientos. Después pasaríamos a los estándares, que son otra parte fuerte, y ahí sí ya empezamos a que ustedes hagan un diseño. Entonces yo sí estoy esperando que hagan un diseño de un plan de clase, pero ya con fundamento, con más elementos, con más estructura, con más criterios, con unos, digamos, una estructura bien definida. Y obviamente yo les tengo que ayudar a crear esas estructuras, pero cada uno va a diseñar una estructura. Entonces el lunes hacemos el previo y ya. El lunes solamente el previo. El lunes no podemos dedicarnos a hacer clase porque les voy simplemente a dejar el espacio para el previo. Entonces, muchachos, nos vemos el lunes. Si hay alguien, jóvenes. Sofía, voy a ver si puedo subir el video, pero entonces es que estos videos son pesaditos, ¿no? Bueno, profe. ¿Pero a dónde los subiría? Es la gran pregunta. Profe, creo que, por ejemplo, su canal de YouTube, inclusive lo puede subir. Sí, eso iba a decir. Usted una vez nos subió en geometría una clase al canal de YouTube. Vale. Allá puede ser. Por si acaso en un Drive también puede subir el video y se nos compartiría el enlace. Sí, también podría ser. Bueno, voy a ver si lo subo al canal de YouTube. Y ya. Pero les quería decir otra cosa, que si hay alguien que necesite, que requiera, que vea necesario, que abramos un espacio entre hoy y el domingo para aclarar una duda, para aclarar algo, no lo duden, escríbanme. Profesor, abramos un espacio en Moodle, pues, no en Moodle, no, en Teams o en Zoom, y hablamos un ratico, aclaramos aquí un interrogante. O sea, abrimos un espacio para un diálogo que ustedes consideren que lo necesitan para un elemento, un concepto, alguna idea que estén estudiando. ¿Me escucharon? ¿Sí? Sí, me escuchan. O sea, si necesitan, entonces me escriben por el chat o por el WhatsApp o mandan un mensajito por el interno. Y ya. Entonces abrimos un espacio mañana o el sábado o el domingo. Por mí no hay problema. Entonces, muchachos, por ahora no los molesto más. Espero que terminen de pasar una feliz tarde. Dios los bendiga y nos vemos el lunes, si no antes. Jóvenes, feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, profe. Chao, chao. Listo, hasta luego. Chao. Carlos Chanagá, ¿me escuchas? Carlos.